Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a Únicas en Casa, una nueva semana, esperando que sea un tiempo muy especial de reflexión y de poder entender lo que estamos hablando y cómo Dios nos está ministrando de una manera bien especial. Queremos saludarlos a todos, bendecirlos, a Nancy que ya está, a Martica Soler, Dios te bendiga, a Lili Valencia, bueno, y todas las personas que se van a estar conectando a lo largo de este tiempo. Hoy, bueno, me doy cuenta que los lunes es un poquito más bajita la asistencia porque obviamente muchos están estudiando y muchos otros maestros están dictando sus clases, pero bueno, sé que usted está allí y eso es importante, así que espero que la prédica de esta noche o la enseñanza sea bien especial. Eh, y como lo había dicho el domingo, espero que el domingo también haya sido de bendición, pero vamos a hablar acerca de estas 2 semanas del sufrimiento y de entenderlo y de cómo Dios utiliza ese sufrimiento, ¿de acuerdo? Por eso la enseñanza en esta noche tiene como título ¿qué causa el sufrimiento? Es como en modo de pregunta y es ¿qué causa el sufrimiento? Y para poder iniciar entonces vamos con la primera pregunta y bueno, como no veo tantas personas entonces los animo a que todos contesten. Veo a Claudita, buenas noches, Dios te bendiga. Espero que te haya ido bien el fin de semana también en la labor que estabas desarrollando. Y entonces para todos, para Martica, para Nancy, para Margarita Contreras que nos está saludando, para Lili, para Naya, a todos, buenas noches, qué bueno tenerlos y espero que todos respondan. Y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué cree usted que sufrimos? Esa es la primera pregunta. Entonces es muy sencilla. Entonces quiero preguntarles a todos ustedes, Yanecita, Jorge también, bienvenidos, que ustedes respondan ahí en su chat, ¿por qué sufrimos? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué cree que sea la razón por la cual sufrimos muchas veces? Entonces ahí está ya la pregunta en la imagen y ya va a aparecer en el chat. Yanecita, buenas noches y todos los que se están conectando. Entonces, miren que ustedes van contestando, yo quiero iniciar con la enseñanza y algo que hemos venido hablando, o sea, vamos avanzando en el tema y algo que estábamos hablando la semana pasada era acerca de nuestra moralidad, de lo que nosotros somos como hijos de Dios y en ese sentido pues estábamos mirando eh, quiénes somos, ¿verdad? Eh, que nos caracteriza, que somos hechos en imagen y semejanza de Dios, todo lo que hemos hablado, pero también habíamos determinado acerca del bien y del mal, y habíamos mencionado cómo es Dios en su omnisciencia que conocía el bien y el mal, y cómo nosotros llegamos a conocerlo, pero no por la omnisciencia que tiene Dios, sino más bien por la decisión que tomamos y una decisión que nos llevó a entender qué era bueno y qué era malo, y lo más terrible decíamos que nos inclinamos hacia el mal, y cuando hablábamos de que nos inclinamos hacia el mal, era entender que nos habíamos convertido en personas egoístas, en personas orgullosas, en personas soberbias, todo este tipo que hace que el mal. Estaba preparando la enseñanza para más adelante, terminando los martes. Usted sabe que tengo otra reunión con una familia que estamos discipulando y algo que estaba preparando hoy era eso, acerca de por qué murió Cristo en la cruz y tiene que ver con eso, también es la maldad, porque la maldad del hombre fue la que llevó a Cristo a la cruz del Calvario y cómo Dios permite que nosotros podamos ver en él una respuesta. Pero resulta que no solamente que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, sino que el pecado se arraigó a nuestros corazones, o sea, es algo que está allí como inherente, como que creo que siempre nos hemos dado cuenta y es que siempre tendemos a lo que no es correcto, aunque sepamos que está mal, nos puede más nuestra carne. Empezando desde cosas no sencillas, no lo digo como si fuera un menor pecado, sino digo en cosas cotidianas como tener pereza, como postergar las cosas, como no ser disciplinados, como dejar para mañana, hasta el punto de marcar orgullo, marcar una actitud de soberbia delante de las personas. Entonces esto nos lleva a concluir que Dios es el único con la capacidad de determinar lo que es el bueno, lo bueno y lo malo, y que nosotros como hombres somos incapaces para asumir esa condición. O sea, ¿a qué me refiero? Que si yo quiero evaluar desde mi propia perspectiva qué es bueno y qué es malo, nunca voy a ser del todo imparcial, porque siempre va a haber una naturaleza pecaminosa en mí que va a querer sacar ventaja, que va a querer sacar el provecho, que va a querer sacar lo mejor para mí o justificarme en algún momento determinado. Y entonces el único que me puede dar esa balanza perfecta, ese equilibrio perfecto entre lo que es bueno y lo que es malo, es solamente Dios.
y a eso es lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces también habíamos hablado de que el sufrimiento Dios lo permite porque viene como producto primero de nuestra insuficiencia, pero nos lleva a acercarnos a Dios. Y dolorosamente, en dolor, el mal trae las consecuencias del sufrimiento. Y lo estamos viviendo en la actualidad, pero ha sido la constante en toda la historia de la humanidad. Entonces, desde la caída del hombre, desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, sabemos que hay abusos, que hay injusticias, que hay envidia y que hay muerte. Que generalmente buscamos el bien propio y que no importa muchas veces pasar por encima de las demás personas. Y acá yo quisiera entenderlo como lo que vemos. O sea, hace un momento, hace menos de 10 minutos estaba mirando un momentico las noticias y estaban hablando cómo estaba la inseguridad en Bogotá y estaban colocando sobre todo el barrio Kennedy y estaban diciendo lo que está sucediendo allí. Y uno no alcanza a entender cómo alguien está dispuesto a asesinar a otra persona solamente por marcar el territorio, solamente por mostrar que él es el más malo y que nadie más tiene el control sobre él. Y eso es lo que definitivamente Cristo vino a cambiar, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, de ese sufrimiento, de ese dolor, Dios quiere de forma general y de forma individual llevarnos a conocerlo a Él y amarlo a Él. ¿Cómo lo hablo de forma general? Resulta que todos conocemos la historia de Israel cuando estuvo divagando en el desierto durante 40 años, salieron de la tierra de Egipto, de una tierra de esclavitud, pero Dios no los introduce de una vez a la tierra prometida. Y yo quiero hoy llevarlo a usted a pensar algo diferente, perdón un segundo. Y en eso llevarlo de una forma diferente es entenderlo como que Dios simplemente podía sacarlo de la tierra de esclavitud, atravesar el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Hubiera sido lo más sencillo. Pero Dios, ¿por qué no lo permitió? ¿Por qué les permite 40 años en el desierto dar vueltas? ¿Es Dios malo? ¿Es Dios injusto? ¿Dios no tiene misericordia del pueblo que acaba de vivir tantos años de esclavitud y ahora lo saca a una penuria en el desierto? Y la respuesta no, y la respuesta creo que nos la da la misma palabra cuando usted mira ciertos detalles donde ellos en su corazón decían, pero ¿por qué nos sacaron de Egipto si en Egipto estábamos mejor, si en Egipto vivíamos mejor, si en Egipto comíamos bien, según ellos? Y es que a veces el pecado nos lleva a no entender realmente qué es lo bueno y qué es lo malo y a no valorar realmente lo que Dios nos quiere dar. Así que en ese tiempo en el desierto hay un texto en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3, que nos habla del por qué Dios permitió ese tiempo de sufrimiento en el desierto. Y dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que es una experiencia de sufrimiento general, donde una nación entera es llevada a un sufrimiento. Entonces podríamos entenderlo como una familia, como una ciudad, como un país, como la humanidad, lo que pasó con la pandemia que nos lleva a momentos de dolor. Pero también ese sufrimiento Dios lo permite a veces de manera particular. Y algo que usted siempre me ha escuchado hablar es que a mí algo que me lleva a conocer la grandeza de Dios es que aunque Él piensa en toda la humanidad, sin distinción, nos ama a todos, tiene la capacidad de conocernos individualmente. O sea, me conoce a mí como lo conoce a usted de una manera particular y quiere tratar con nosotros. Y entonces en esa forma particular también nos permite tener procesos de desierto para entender lo que Dios quiere. Y voy a colocar el mejor ejemplo. Creo que todos estamos de acuerdo con que uno de los mayores discípulos de Jesús y uno de los más tremendos defensores de las buenas nuevas de salvación es el apóstol Pablo. Eso no tenemos duda. Mas sin embargo, el apóstol Pablo, que en su conversión mostró radicalmente una vida totalmente diferente, salida de la religiosidad, de la moral entre comillas que tenía, a realmente reconocer quién era Cristo y caminar para Él, resulta que a pesar de todo eso, el mismo Pablo, el mismo Saulo de Tarso tenía problemas con su vanidad, con su orgullo, con su soberbia, con su ¿cómo le decimos esto? Con su altivez, y Dios le permite pasar un desierto.
Y un desierto que algunos lo mencionan como algo que tenía en sus ojos, otros lo mencionan con otras situaciones, nunca se supo realmente. Pero en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, la palabra dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Pablo en ese momento está entrando en una circunstancia donde él está diciendo que más vale, o sea, para él más vale, o que Dios le ha dicho, no que él, sino que Dios le ha dicho, que lo que le debe bastar es la gracia de Dios, o sea, que lo más importante es la gracia de Dios sobre su vida, que el poder obtener su salvación, o no su salvación porque ahora tiene perdón, su sanidad física, si es algo, enfermedad, o el salir del desierto, si es otro tipo de desierto el que está pasando, pero dice, permita que en medio de esa debilidad, o de ese sufrimiento, o de ese dolor, o de esa angustia que usted está pasando, sea mi gracia la que le sostenga. Y Dios nos lleva cada día a dependencia, y creo que acá vengo a lo mismo que yo hablo muchas veces, y es esa dependencia de Dios, que empezando por mí, o sea, yo cuando les hablo no es que esté hablando desde la cátedra, soy el duro en esto, no, a mí me cuesta también aprender a depender de Dios, muchas veces quiero hacerlo a mi manera, pienso que lo hago mejor, pienso que lo entiendo mejor, y es cuando Dios nos lleva a entender la necesidad que tenemos de Él, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto no quiere decir que tratemos el dolor con insensibilidad, o sea, tenemos que ser sensibles al dolor, creo que así terminaba el domingo, y tenemos que mirar a las personas como personas, antes que mirarlo como una estrategia de Dios. Yo tengo que acercarme a las personas y entender y tener el mismo corazón que tuvo Cristo con respecto al sufrimiento, que produjo la caída del hombre. O sea, si Cristo vino a la cruz del Calvario y estuvo dispuesto a ir a ese sufrimiento, es porque desde el mismo momento en que el hombre cayó, aunque él sabía que era equivocación del hombre, era desobediencia del hombre, tuvo misericordia por nosotros. Entonces, a lo largo de estas charlas vamos a hablar acerca del sufrimiento, y no quisiera no avanzar sin primero que reflexionemos sobre las causas del sufrimiento, por qué sufrimos. Y tal vez ahí viene la primera pregunta, y es: ¿qué es el sufrimiento para usted? Y voy a mirar si ya respondieron y quién han respondido. Entonces acá vamos mirando si respondieron, porque no hay respuestas. Marta Rocío, Dios te bendiga, buenas noches, qué bueno tenerte. Naya colocó un corazoncito. Nurgui León nos acompaña, buenas noches, Dios te bendiga. Albita, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Y bueno, muy bonito, pero ninguno me ha respondido nada, o ninguno me respondió. John Pérez, hola John Pérez, buenas noches, Dios los bendiga. Dios te bendiga. Y John, qué bueno saludarte. Y bueno, mi esposa, por solidaridad, responde. Ella dice: porque son situaciones que me llevan a moldear algunas áreas de mi vida. Ok, listo. El sufrimiento para mi esposa nos lleva a moldear algunas áreas de la vida. Bueno, les invito a que respondan, los invito a que estén allá activos en las preguntas, en las respuestas. Vamos a ir entonces con nuestro primer punto. Y el primer punto es que sufrimos como consecuencia lógica de un mundo caído. O sea, sufrimos como consecuencia lógica de un mundo caído. ¿A qué me refiero? Piense en algo que es sencillo. Y esto sencillo es: usted tiene un espejo. La señora generalmente tiene un espejo con el que se miran cuando se están maquillando, se cepillan o algo. Y ese espejo está bien, está perfecto. Pero si ese espejo le llega a caer en el piso y no se desborona ni nada, sino sigue sobre su marco, pero el vidrio se quebró, aunque usted quiera mirarse nuevamente ahí, sí, va a haber rasgos de su imagen reflejadas en el vidrio, en el espejo, pero ya el espejo está fracturado. Y eso hace que la imagen que usted vea en el espejo no sea perfecta, sino que tenga ciertas fisuras por causa del rompimiento del espejo. Y eso es lo que me refiero con respecto a mi primer punto: si sufrimos como consecuencia lógica de un mundo caído. Entonces, todo era perfecto, pero ahora se ha dañado. Y ya voy a desarrollarlo. Pero antes de desarrollarlo, quiero ir con mi segunda pregunta. Y espero que respondan, espero que puedan responder. Y la pregunta es esta: ¿recuerdas un momento doloroso en el que no tuviste nada que ver? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A esta pregunta me toca explicarla. Albita respondió: el sufrimiento es un sentimiento que tenemos. Ok, gracias Albita por tu respuesta. Ya está la segunda pregunta, pero se las quiero explicar antes de que ustedes respondan.
¿Recuerdas un momento doloroso en el que no tuviste nada que ver? ¿A qué me refiero? Es que sí has sufrido por cosas que no tienen nada que ver contigo, pero hacen parte del sufrimiento y del dolor del otro. Una injusticia, una enfermedad, el atraco de una persona, el sufrimiento de un pueblo. No sé cuántos sufrieron cuando ahorita pues están sufriendo por lo que está pasando en Afganistán, cómo las mujeres tienen temor por volver a esa situación. Usted y yo no lo estamos viviendo, pero tal vez en la distancia podemos tener dolor. Vuelvo al noticiero que estaba viendo hace un momento, estaba mostrando en Necoclí, en Antioquia, un montón de migrantes que están, creo que rumbo a Estados Unidos o otro país, y ver las condiciones infrahumanas en las que están viviendo, pues obviamente genera dolor. Entonces, ¿recuerdas un momento doloroso que no fue causado por ti, ni te afectó a ti directamente, pero te causó dolor? Las noticias que escuchamos muchas veces cuando escuchamos de niños que han violado, de niños que han asesinado, de niños que han desaparecido, cuando escuchamos circunstancias donde hay injusticia, o sea, ¿cómo te sientes con respecto a eso? Esa es la pregunta y me gustaría que pudiéramos estar muy diligentes en esa respuesta, porque entonces, en medio de, gracias a Dios que tenemos esa fortaleza en Dios y tenemos esa tranquilidad, pero vivimos en un mundo caído, y en un mundo caído el sufrimiento es el pan diario. Las malas noticias son el pan diario. Las venganzas, las guerras, las envidias, las contiendas, las peleas, la enfermedad, las pandemias, los desastres naturales, parece que fueran lo cotidiano del mundo en el que vivimos. Y entonces mencionábamos, creo que era el domingo, como todo era perfecto, o sea, estaba bien, estaba tranquilo, no había enfermedad, no había dolor, no había envidia, no había contienda. Pero la caída no solo nos separó de Dios, no solo trajo una separación de Dios, porque digamos que bueno, fue vivir apartados de Dios y nos falta solamente Dios. No, no, no. El hecho que falte Dios era como que faltara todo, o hizo que faltara todo. Ya no hay más salud, ya no hay más vida. Dios es malo y es egoísta. No, 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 Él no es egoísta. Son las consecuencias de lo que nosotros vivimos. Y algo que tenemos que aprender a hacer es afrontar la responsabilidad. Una de las cosas que cometió Adán como error es que cuando Dios le pregunta ¿qué pasó, Adán? Adán responde con una pregunta o con una evasión. No sé, la mujer que me diste, ¿para qué la trajiste? Y muchas veces eso, queremos buscar en otros la culpa de lo que tenemos. Queremos buscar en otros la culpa de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de las cosas que hicimos mal. Y resulta que las equivocaciones traen un dolor. Yo voy a decir algo que no sé si parezca tonto, pero fue una reflexión que tuve una vez. Estaba manejando y estaba en un trancón, creo que era, pero en el carril de al lado los carros sí estaban circulando. Y recuerdo tanto que lo vi en el momento justo, vi cuando un bus frenó y como una camioneta que estaba muy pegada al bus, ¡pum!, de una se estrelló y se le dobló el capó y todo. Y vino un pensamiento a mi mente en ese momento con respecto a lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque una milésima de segundo antes ese capó estaba enterito, perfecto, ¿no? Y fue en un instante, se arrugó, se volvió nada. Y yo pensaba y decía, ahora cuánto va a costar y cuánto tiempo va a tomar volver a hacer esto bien. Si sea que van a ir a la autonomía del capó, si sea que lo van a cambiar por otros, pero ahorita viene el proceso del parte, de los policías, del acuerdo, de quién tuvo la culpa, llevarse el carro a los patios, si lo llevan a los patios, después sacarlo, después llevarlo al mecánico, cuánto tiempo se va a demorar. Entonces es una situación que pasó en un segundo y toma un montón de tiempo y cuesta un montón de dinero arreglarlo. Eso fue lo mismo que pasó con la caída. Fue un segundo, fue simplemente un pestañeo, fue simplemente tomar un fruto y pegarle un mordisco a ese fruto. Y eso trajo consecuencias dolorosas, consecuencias que ahora, hasta hoy, estamos pagando. Entonces, hoy envejecemos. ¿De acuerdo? Tenemos que llevar a nuestros abuelos a la sepultura y no nos gustaría. Pero sabemos que un día, temprano o tarde, si Cristo no viene antes, todos vamos a morir, porque hace parte de esa situación. Todos nos enfermamos. Y entonces en esta situación de pandemia fuimos tan vulnerables, pero no solamente nos enfermamos de la pandemia. Hoy en día muchas de las personas por las que estamos orando no son por COVID, sino estamos orando por enfermedades de cáncer. Hay situaciones duras, hay personas que están sufriendo en este momento. Y es algo fuerte. Por causa de la caída nos hacemos daño. Entonces tú aprendiste a hacerle daño a la otra persona. Y entonces
cuando nos casamos nos amamos tanto, pero cuando llevamos un buen tiempo parece que el egoísmo tomara el control y como que nos llevara otra vez a estrellarnos y a ofendernos y a dañarnos. ¿Por qué? Por causa de una naturaleza caída. Por causa de esta naturaleza caída morimos, no somos eternos en el mundo. Y todo esto son consecuencias. Ahora, lo vemos también en el mundo y nos duele en nuestro corazón. Entonces las guerras, los atentados terroristas. Y por ejemplo, Colombia ha sido un país que ha sufrido de esto. Y tal vez lo duro es que nos hayamos convertido en personas insensibles. Entonces yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con abuelos. Yo he escuchado a mi suegra y de pronto mi suegra me lo relata con mayor énfasis porque la gente mayor de mi familia, pues todos estaban acá en la ciudad, no lo vieron tanto. Mi suegra sí vivió en el campo. Y resulta que ella a veces cuenta historias dolorosas donde ella son varios hermanos. El menor es el que vive ahorita en Estados Unidos, se llama Ulises, pero dicen que en esa época él era el menor de todos y como cuando venía la chusma a quemar las casas ellos tenían que meterse entre los maizales y el niño menor, el más pequeño, era el que lloraba porque no sabía lo que estaba pasando y cómo tenían que taparle la boca porque si lloraba los delataba y cómo había situaciones. Después entonces vino la guerra de guerrillas, todo lo que pasamos. Los de mi época, recordamos Pablo Escobar, las bombas, las masacres, el asesinato de policías, jueces, periodistas, de todo lo que vivimos. Y después empezamos a vivir otro tipo de violencia a lo que estamos viviendo hoy en las calles, en lo que está pasando con estas primeras líneas y todo lo que hay. Ahora, todo esto es consecuencia de la caída, es consecuencia de las situaciones en las que estamos viviendo por causa de la corrupción, por causa de la violencia, por causa del narcotráfico, y todos estas causales son producto de una naturaleza caída. ¿Cuántos hijos sufren por el pecado de los padres o cuántos padres sufren por el pecado de los hijos? Y no solamente de cosas terribles que pueden haber sucedido. Entonces coloco el ejemplo, una señora que es drogadicta y queda embarazada y en esa drogadicción un día se contagia de SIDA y su hijo nace con SIDA. ¿Y qué culpa el bebé? Pero es una consecuencia de... O cuando un papá es egoísta o no responde o se va del hogar y los hijos sufren. O cuando un padre tiene que sufrir las consecuencias de un hijo que cayó en la droga, de un hijo que cayó en el alcoholismo, de un hijo que tomó malos pasos. Y esto es causa de la caída que nos genera a nosotros dolor. Entonces Jesús no tuvo nada que ver en esta situación, pero fue nuestra desobediencia la que nos llevó al dolor, pero a él también le duele, a él también le genera tristeza. Y resulta que en Mateo capítulo 9, versículo 33, cuando Jesús está caminando entre la gente y está llevando, él dice lo siguiente, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea que lo que Jesús está viendo es como ellos tienen una familia, que una situación en donde no tienen ese pastor, donde como que vamos cada uno sin desenfreno por nuestro lado, por nuestro mundo, por nuestro espacio, sin entender que hay algo diferente. Entonces viene esa primera realidad y es que nosotros sufrimos por causa de la caída. Ahora, entendiendo eso, vamos a mirar nuestra segunda respuesta y ya continuamos. Y entonces acá la pregunta es, ¿recuerdas un momento doloroso en el que tuviste nada que ver? La palabra dice que tendríamos aflicciones. Ahora, Naya está respondiendo a la primera y es que la palabra dice que tendríamos aflicciones. Ahora, Albita, buenas noches, ella está respondiendo y dice, el sufrimiento para mí es un sentimiento que poseemos y que en algún momento de nuestra vida lo vivimos y en ocasiones suelen ser pruebas que Dios nos pone en el camino para acercarnos más a Él. Bueno, me estás adelantando, tienes toda la razón y eso lo vamos a hablar en un momento. Yani dice, cuando escucho maltrato y abuso de los niños y las mujeres en Afganistán, sí, lo que estamos viendo. Amparito Toledo, buenas noches. Pastor, buenas noches. Un momento de dolor fue cuando lo de las torres en Estados Unidos, pero no la gente llorar, gritar, es un dolor que uno no puede dejar pasar en un dolor muy fuerte. La forma, las personas de los edificios fue muy fuerte, pastor, un dolor muy duro, sí, de eso estamos hablando esta semana, precisamente nos concibió el tema
con lo que estamos no celebrando, porque eso no celebra, sino conmemorando. Albita dice, si recuerdo hace unos años e incluso hoy en vida, no entiendo el por qué la mortandad de tantos recién nacidos y niños, no entiendo a una mujer que puede hacer, tenaz, aún sabiendo el dolor que este proceso que tenemos nosotros como mujeres de ser madres al ser un maravilloso don que Dios lo quiso para nosotros. Creo que se está hablando del aborto y sí es un dolor muy, muy grande. Alexandra, buenas noches. Alexandra dice, buenas noches, cuando escucho cuántos niños son abusados, torturados y hasta asesinados y sus mismos padres, eso siempre me hace llorar. Y acá yo quiero tomar lo que dice Alexandra con lo que dijo Alba ahorita, porque sí, escuchamos de los que asesinan, porque los matan ya estando vivos, pero los que van a un aborto también son asesinos. Es la palabra, es fuerte, pero es la palabra. Nancy dice, desastres que me han conmovido mucho. Primero, destrucción de las Torres Gemelas. Segundo, terremoto de Haití. Tercero, tormenta que destruyó el archipiélago de San Andrés. Muchas vidas y familias afectadas. Mira cómo el sufrimiento viene por cosas que ni nos tocan, pero que vemos en nuestra realidad. Claudita, siento dolor cuando la mujer es víctima de maltrato. Sí, señora, así es doloroso. Dice Margarita, recuerdo la tragedia de Armero, muchas personas sepultadas en el lodo. Eso que tú recuerdas, Margarita, acaba de pasar del Palacio de Justicia, fue un momento doloroso para nuestra nación y cuánta gente inocente pereció allí, y a los 15 días creo que fue vino lo de Armero, sí tienes razón. Naya dice la situación de mi país, lo que está pasando en Venezuela, y claro, Naya, a nosotros también nos duele, creo que nos solidarizamos contigo y tenemos también esa misma situación de dolor con respecto a lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en tantos lugares del mundo y lo que puede llegar a pasar en Colombia si primero no nos pegamos de Dios y segundo no estamos atentos a lo que estamos viendo. Entonces viene, Olguita dice todo lo que está pasando con los niños, todo lo que está pasando, y yo quiero reiterarlo porque yo quiero que nosotros como iglesia seamos sensibles a eso, porque las noticias nos muestran lo de las violaciones, los que asesinan y todo eso, pero cuántas cosas suceden cuando no sabemos de abortos, cuántos millones de miles de personas han asesinado en esa parte de los abortos, así que es bien fuerte y todo es por causa de la caída y vemos cómo el pecado de una sociedad caída hace que muchas veces el dolor nos duela. Nancy enumeraba las Torres Gemelas, el Haití, lo que pasó en San Andrés, yo hablaba de las cosas que hemos vivido en Colombia y los que son de mi edad recordarán cómo era tan duro vivir en la época de las bombas, cómo era tan duro de salir a la calle pero no tener la tranquilidad de saber que no iba a pasar nada porque donde uno menos esperaba estallaba una bomba. Ahora, mi segundo punto es, sufrimos por causa del pecado del mundo y nuestro corazón y de nuestro corazón. Me faltó el de perdón. Entonces sufrimos también por el pecado del mundo y también de nuestro corazón. O sea, no solamente es porque el mundo está caído, sino también por nuestros propios errores, por lo que nosotros hacemos. Y entonces aquí viene una tercera pregunta. ¿Alguna mala decisión te ha causado sufrimiento? O sea, ¿alguna mala decisión en tu vida generó o causó sufrimiento en ti? ¿Pensaste mal, actuaste mal, dijiste mal y eso te hizo doler el corazón? ¿Supiste que te equivocaste inmediatamente, que causaste algún daño o que esa decisión te iba a ir en contra y te causó dolor? Entonces piensa eso y alguna mala decisión y entonces cuéntanos si sí o si no y qué dolor te causó. Listo, ya está la pregunta ahí para que ustedes empiecen a contestar y gracias porque yo diciendo que no había tanta gente y sí hay bastante gente, aunque hay muchos estudiando, así que perdón, Señor, perdóname por mi falta de fe. Entonces seguimos adelante y vamos a seguir con esta parte, ¿listo? Entonces, acá yo quiero empezar y espero que usted vaya armándose el cuadro en la cabeza porque para mí es importante. Primero, podemos sufrir por los pecados de otros, ¿de acuerdo? Entonces, por las cosas que nos hacen. Voy a colocar ejemplos bíblicos para llegar a ejemplos cotidianos. Entonces, José sufrió por sus hermanos. Sus hermanos quisieron atentar contra él, lo quisieron matar, lo quisieron vender. David sufrió por la persecución que vivía de Saúl. ¿Ustedes recuerdan cómo Saúl intentó más de una vez matar a David?
Abel sufrió por la envidia de Caín. Entonces Caín tuvo envidia de su hermano porque presentó una mejor ofrenda y entonces lo que hizo fue intentar asesinarlo, ¿de acuerdo? Y podemos estar pensando en alguien que nos causó sufrimiento, ¿verdad? Entonces podemos ir desde algo macro, y voy a colocar el ejemplo de Naya que lo acaba de mencionar. Venezuela está sufriendo por causa del pecado de una dictadura, ¿listo? De personas que son insensibles. Hasta poder sufrir por el pecado que nos causa un esposo, una esposa, un padre, una madre, un hijo, un amigo, una persona especial, alguien en la iglesia, alguien en el trabajo. Podemos sufrir por ese tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Y entonces acá tú estás diciendo, sí, yo he sufrido, pastor, porque y vas a hablarme con dolor y con la tristeza de todo lo que otras personas te han hecho, ¿de acuerdo? Y acá antes de decir eso, quiero llevarte a un momento de reflexión sobre la actitud que debemos tener con respecto a la gente que nos ha ofendido, ya como cristianos, como hijos de Dios, y tiene que ver con el perdón. Pero quisiera pensar, o que pensaras mejor, en no solamente en el sufrimiento que te han causado a ti, sino que ahora pensarás en el sufrimiento que tú le has causado a otros. ¿Tu pecado o tu mala decisión le ha causado sufrimiento a otras personas? Y acá viene con esto que es la cadena, como el dominó, el dominó que una fichita tumba a otra fichita, en como que a veces pensamos que soy yo, que es mi pecado, que es mi decisión, al fin y al cabo el que sufre soy yo. Y resulta que no nos damos cuenta que una actitud de pecado no solamente te arrastra a ti, sino arrastra a las personas que van por delante tuyo. Arrastra a gente que está colocando la mirada en ti. Ah, a mí no me importa eso. No te importa eso, se llama egoísmo. Se llama un corazón endurecido. Que no has entendido lo que Dios colocó en tu mano y en tu vida. Entonces nosotros también estamos en una condición de rebeldía y separados de Dios. Obviamente somos hijos de Dios, ya nos hemos acercado a Él, pero recuerda que estamos en un proceso de santificación. Y les dije al principio, cuando les hablo de esto, yo no les hablo desde la cátedra, yo ya superé esto. No, yo tengo situaciones donde a veces no tomo decisiones conforme a lo que Dios quiere, sino conforme a lo que a mí me parece, y son decisiones que tomo erradamente, que me aparto de Dios. Y hemos podido causar dolor a una de las personas que amamos. Y yo recuerdo en mi tiempo de soltería que yo le causé muchas veces dolor a mi familia por una vida de trago, por una vida de desorden, por una vida apartada de Dios. Pero estando casados, y yo hoy tengo una escena, dos escenas tal vez en mi cabeza, dolorosas, donde yo le causé daño a mi esposa. Tenemos un bonito hogar, nos amamos, gracias a Dios tengo una esposa que perdona, que no es rencorosa. Pero que ella perdone, que no sea rencorosa y que no recuerde, gracias le doy a Dios por esa esposa que tengo, no significa que yo no me acuerdo que hubo dos momentos duros en nuestro matrimonio donde yo sé que le causé gran dolor por una actitud egoísta, por una actitud soberbia, por una actitud rebelde. Y entonces generalmente nosotros siempre pensamos en el daño que me hacen, en el daño que me hicieron, pero cómo me hicieron esto, pero cómo me fueron a tratar así, cómo me fueron a hablar así. Pero no entiendo que yo también muchas veces he causado daño a otras personas. Y tal vez quiero magnificar el daño que me causaron a mí, pero quiero decir, no, pero lo que yo hice no fue tan grave. No, también fue grave, porque a la persona que lo vivió le dolió, porque sufrió por eso que yo hice. Entonces debemos tener cuidado con una manera de actuar, con la manera como actuamos, como vamos hacia adelante. ¿Listo? Ahora, hasta ahí entendemos que nuestras decisiones causan dolor, pero yo no puedo ahora pensar que entonces siempre que esté sufriendo es por causa del pecado. ¿Por qué? Porque resulta que esto fue el pensamiento que tuvieron los amigos de Job cuando lo vieron en la situación difícil. Entonces Job pierde lo que tiene, pierde sus trabajos, sus empresas, pierde su riqueza, mueren sus hijos y él cae en una enfermedad muy grave. Y vienen los amigos y encima, para machacarlo, vienen y le dicen, oiga, ¿no será que usted está en pecado? No será, revísese. Yo recuerdo una historia de un pastor que conocí. Se llamó Rafael Quiroz. Él era pastor en la ciudad de Chía. Y recuerda que este pastor cayó en un cáncer. Fue un cáncer doloroso. Y en algún momento fui a visitarlo. Pero de un momento a otro, la familia cerró las puertas de su casa.
no queremos que nadie lo visite. Y fue triste porque obviamente que habíamos personas que queríamos visitarlo para fortalecerlo, pero lo triste fue entender la razón por las cuales la familia cerró las visitas. Y la familia cerró las visitas era porque no faltaba la gente imprudente que iba y le decía: pastor, revísese. Tal vez usted hizo algo malo y por eso está pasando por este cáncer. Tal vez usted, y oiga, o sea, yo pienso esto, además de estar viviendo la situación de su enfermedad, además de estar viviendo con el dolor de sentir que la vida se le está yendo entre los dedos, que va a dejar a su esposa, que va a dejar a sus hijos, que es doloroso, aunque tengamos la esperanza en Dios, pero una enfermedad de cáncer y saber que nos vamos a morir es doloroso, porque obviamente queremos cumplir propósitos en esta tierra y porque nuestra familia va a sufrir. Encima, más fuerte es entender que la gente venga y nos quiera juzgar sacando pecados que no existen. Entonces, no necesariamente todos los pecados, todos los sufrimientos, perdón, tienen que venir como consecuencia de un pecado que hayamos cometido. Se lo coloco con un ejemplo bíblico. Sadrach, Mesach y Abednego, usted los conoce, los tres jóvenes que estaban acompañando a Daniel en Babilonia, y cómo ellos mostraron que eran mejores que los demás, que tenían más sabiduría, que eran temerosos de Dios, que no se contaminaron con la comida del rey, ni con la cultura del rey, ni con nada del rey. No se contaminaron. Y un día la gente, a causa de la caída, la gente del pueblo quiere acusarlos porque ellos no se inclinan ante la estatua del faraón, del rey. Y el rey viene y los confronta y les dice: ¿cómo así que ustedes no lo van a hacer? Les voy a dar la oportunidad. Y ellos pasan un momento de sufrimiento, y acá yo quiero leerles el texto para después explicarles a qué voy. Daniel capítulo 3, versículo 15 al 17 dice la palabra: ahora pues, ¿estáis dispuestos? Le dice el rey a ellos. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, esa misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, ellos están colocando su esperanza y nosotros sabemos cómo Dios lo restaura, cómo Dios lo rescató. Pero a lo que yo voy con este sentido es con algo. Con que nosotros ya podemos entender que Dios permitió esa circunstancia. Y aunque obviamente siempre hablamos de la fe de estos hombres, siempre hablamos de lo que tuvieron, yo quiero preguntarles algo, yo quiero que usted piense en esto. Y es, ¿sería sencillo para ellos? Sí, claro, tienen fe en Dios, están confiando. Pero que estén recibiendo la amenaza del rey de un imperio, del imperio del mundo, con el señalamiento y qué sé yo, la persecución de todo el mundo deseando que los boten al horno de fuego. O sea, yo creo que eso es una situación que genera angustia, que genera dolor, y no estaban viviendo esa situación de sufrimiento porque hubieran pecado. Ahora, yo no me imagino si hubieran llegado ahí los amigos de Jehová a decirles: muchachos, piensen bien qué hicieron, de pronto pecaron. No, sufrieron porque Dios lo permitió. Así que yo no puedo tener una mala concepción de la retribución. ¿A qué me refiero? A que siempre que hago algo malo me pasa algo malo, o que siempre que algo malo me sucede es porque hice algo malo. Entonces, ¿qué hice? Le pegué a mi mamá, dejé de pagar impuestos, una grosería. No siempre cuando yo vivo una situación difícil es porque cometí algo malo. Ahora sí, las malas equivocaciones generan dolor y generan sufrimiento, pero a lo que voy con este último punto es que no siempre. Ahora, vamos con sus respuestas antes de pasar al tercer punto, y es: ¿alguna mala decisión te causó sufrimiento? Y vamos a mirar qué respondieron ustedes con respecto a esa pregunta. Y Amparito dice: sí, pastor, no solamente a mí, sino a mi mami y a mi hija, y mucho sufrimiento para mí, y ese fue el haberme casado con quien no debí haberme casado. Una decisión que generó dolor y aquí Amparito me da la razón cuando digo, no soy, o sea, la decisión la tomó Amparito, pero esa decisión trajo dolor a la mamá y trajo dolor a la hija. Gracias, Amparito, por compartirlo con nosotros. Yanni dice: sí, una vez tuve una discusión de joven con mi hermano Freddy y nos ofendimos feo y dije una palabra de maldición contra él y me arrepentí.
mucho. Tuve que ir con vergüenza a pedirle perdón. No sabía eso, pero sí, tenemos momentos donde nos salimos. Marta Lu, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros, te extrañamos el domingo. Naya dice, wow, wow, me imagino que, no sé si lo que, no sé, wow, no sé en qué momento dijiste wow. Dice Marta Luz, sí, me casé con la persona equivocada y en el tiempo esa decisión me causó demasiado sufrimiento. Ok, no está hablando de René, creo, claro, creo que no, ¿no? Alexandra dice, sí, Paz, muchas, lamentablemente reconozco que no solo sufrí yo, sino que puse a sufrir a mis seres amados. Sí, no somos nosotros, sino nos damos por delante a las personas. Ok, bueno, gracias por los que responden y animo a los demás, Alvita que está respondiendo, Claudia, Olguita, Nancy, bueno, los animo a responder. En Martica también que responda. Vamos a nuestro tercer punto y es: sufrimos para glorificar a Dios y buscar nuestra santificación. Y esta parte es la más compleja. Vimos que primero sufrimos por una naturaleza caída. En segundo lugar, sufrimos por el pecado de otros o por nuestro propio pecado. Pero acá mi tercer punto es que sufrimos para glorificar a Dios y buscar nuestra santificación. Marta Lucy, yo sabía que no está hablando de René, está hablando de otra persona. El sufrimiento, bueno, entonces sufrimos para glorificar a Dios y para buscar nuestra santificación. Y entonces viene la siguiente pregunta. Lástima que no todos respondieron esta, pero pues espero que todos piensen en ese momento que tuvieron un dolor por una mala decisión. Y entonces a los que respondieron, pero los que ahora van a responder, la pregunta es esta: ¿el sufrimiento te ha hecho mejorar en qué? Como mejor persona, ¿te ha hecho mejor persona en qué? Entonces, ¿cómo el sufrimiento te ha hecho mejor persona? Y no estoy hablando de solamente el sufrimiento que ustedes colocaron ahí, sino en diferentes momentos. ¿Cómo el sufrimiento te ha hecho mejor persona? ¿Y en qué crees que te ha hecho mejor persona? Entonces, ahí para que empiecen a responder. Y empiezo con esto. ¿Cómo así que el sufrimiento, primero para glorificar a Dios y en segundo lugar para santificarme? Necesitamos pasar por periodos de procesamiento. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9 lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os gloriéis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que nos está hablando, lo que nos está hablando acá en este contexto, está diciendo es que Dios permite a veces el sufrimiento para que así como el oro, dice ahora, nuestra fe es más valiosa que el oro, pero dice, así como el oro que es perecedero es probado con el fuego para mirar su pureza, nuestra fe también tiene que ser probada. Ahora, pues hace mucho tiempo estamos viviendo en un evangelio adulterado. ¿Cuál es ese evangelio adulterado? El evangelio del bienestar y de la prosperidad económica, material. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios quiere que vivas, Dios quiere que estés alegre, Dios quiere que no se quede, ni por nada de lo que pienses te vas a sufrir, Dios te ampara de todo. Entonces ahorita con el COVID a los cristianos no les da COVID, no, cristianos y no cristianos murieron, pastores murieron por el COVID, o sea, gracias a Dios por su misericordia estamos acá, pero eso atacaba por igual. Entonces no se trata de que la vida cristiana es una burbujita donde nos metemos y el mundo entero se está cayendo a pedacitos y a nosotros no nos pasa nada. No, sufrimos también porque vivimos en ese mundo. Nuestra esperanza está en Cristo, un día de gloria, un día de bendición, pero tenemos esa connotación. Pero en ocasiones el sufrimiento que padecemos
no es una situación que responde al pecado, como lo dije en el anterior punto. No es porque yo pequé o porque hice algo malo, sino porque Dios quiere mostrar su gloria, porque Dios quiere mostrar su misericordia, porque Dios quiere mostrar su bendición. O sea, vemos situaciones donde yo vi una situación que creo que ya la he contado, pero solamente la esbozo brevemente. Pero un día tuvimos una situación con mi esposa que tenía que ver con mi cuñado en una situación económica. Y una decisión que él tomó, fueron 3 días, pero en serio, tanto de mi esposa como para mí de sufrimiento, era tanto el dolor y la angustia que estábamos pasando que creo que ni hablábamos, o sea, no queríamos hablar. Primero no sabíamos qué hacer y segundo ni queríamos hablar del tema, pero yo creo que ella por su lado y yo por el mío pensábamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pero ese sufrimiento fue para que nosotros viéramos la gloria de Dios porque generó algo de bienestar para nuestra vida. Generó algo mucho más grande. Y acá Dios nos permite ver eso. Hay un texto en la Biblia cuando hay un joven ciego que es presentado a Cristo para que Él lo sane. Y entonces, como siempre, no faltan aquellos religiosos. Y entonces los fariseos dijeron, a ver Jesús, ¿y quién pecó acá? ¿Pecaron los papás o pecó el muchacho? ¿Por qué es que él está ciego? ¿Qué? Cuéntenos a ver quién pecó. Y lo querían entender todo como desde la connotación del pecado. Es como si a mí cuando pasó esto con mi cuñado me han dicho, a ver familia, ¿ustedes qué pecaron? ¿Qué hicieron? No hemos hecho nada. Sucedió y Dios lo utilizó para algo más grande. Y acá en ese texto del joven ciego, en Juan capítulo 9, versículo 3, la palabra dice, respondió Jesús, no que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces muchas veces Dios nos atraviesa por situaciones de dolor para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver el poder de Dios, para que podamos ver el poder y la autoridad que viene de parte de Dios y que nos levanta. ¿De acuerdo? Entonces, eh, voy con el muchacho primero y después vuelvo al ejemplo con mi esposa. La ceguera que tenía este muchacho fue una ceguera que seguramente duró mucho tiempo en su vida porque si nació ciego y ya es una persona de joven, un joven no sé si era 20 años, 15 años, 30 años, no sé cuánto, pero era el tiempo que llevaba el ciego. Y de pronto para usted y para mí a veces es cuando yo digo, Señor, renovamos la mente, puede ser mucho tiempo. Pero resulta que ese acontecimiento fue lo que le permitió conocer a Jesús y salir no solamente de la ceguera física, sino de una ceguera mayor, la ceguera espiritual, para conocer al Salvador, para conocer al Dios del mundo. Cuando nosotros con mi esposa vivimos esa situación, sí, fue doloroso, fueron 3 días agonizantes, pero después cuando la respuesta vino de parte de Dios, o sea, fue como quedarnos perplejos de ver la misericordia de Dios, de ver cómo su bondad estaba obrando a favor nuestro, y eso es lo que nos dice la palabra. Muchas veces Dios se glorifica a través de las peores situaciones, o sea, los momentos más tristes es cuando Dios saca el poder que Él tiene. Cristo no pecó, María no tampoco tenía pecado, mas sin embargo Cristo tuvo que sufrir. Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es para mostrar la gloria de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Gracias, ¿no, Jesús? Pero dice que nos es concedido no solamente creer, sino muchas veces padecer. Muchas veces nuestra vida cristiana no va a ser todo color de rosa, no va a ser todo casa, carro y beca, todo nos sale bien, no. Habrá momentos difíciles, pero allí es donde Dios se glorifica. Pero además de glorificarse, Dios nos purifica como se purifica el oro. Dios nos lleva a ser más fuertes en Él. Por eso la pregunta es, ¿qué, ¿cuáles de tus decisiones te han mejorado como persona? No podemos pensar en que conocemos a Cristo y seguir siendo los mismos. ¿Sabe que cuando yo le comento esto, mmm, yo no puedo negarle que durante mucho tiempo me costó perdonar a mi cuñado? Aún a sabiendas de que eso malo que ha sucedido,
Dios lo utilizó para algo bueno y fue una tremenda bendición. O sea, no era comparable la situación que estamos viviendo con la bendición que acabamos de recibir. Mas, sin embargo, en mi corazón hubo dolor durante mucho tiempo con mi cuñado, porque me pareció que fue injusto, que fue orgulloso, que fue grosero. Mas, sin embargo, Dios me permitió entender que así como Él me perdona tantas veces, era mi deber perdonarlo a Él. Y gracias a Dios en este momento tenemos una buena relación con mi cuñado y hoy puedo decirles algo porque obviamente no fue que yo me fui con él a pelear, ni mucho menos, pero obviamente somos familia y había episodios, escenarios donde nos teníamos que cruzar. Y no era tan agradable cruzarse, ¿por qué? Porque mi corazón estaba todo dolido y no me gustaba eso. No me gustaba sentir esa rabia, no me gustaba porque no estaba bien, pero yo no podía evitarlo, era eso. Y yo tuve que orar y llevar eso a la presencia de Dios. Y cuando ya vino el momento donde lo pude ver, donde pude estrecharle su mano, donde pude abrazarlo y supe que no tenía ningún dolor, fue una libertad tan grande y ese sufrimiento me hizo mejor. Entonces no solamente fue lo que Dios utilizó para una bendición que trajo para mi esposa y para mí, sino también el entender que Dios nos había procesado en el corazón. Así que esto es lo que habla y de esto es de lo que estamos entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces las aflicciones de la vida van puliendo en nosotros el carácter de Cristo. Las aflicciones de la vida van permitiendo que nosotros seamos mejores. Y en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que esas pruebas nos fortalecen en Dios. Dios no nos ha abandonado en pruebas, Él nos acompaña y nos ayuda a seguir adelante. Ahora, el dolor nos lleva a obediencia y un corazón transformado en Cristo. A eso es a lo que nos lleva el dolor. Y ahora voy a mirar sus respuestas. Y sus respuestas son, espérate, yo creo que ahora sí está la pregunta acá. ¿El sufrimiento te ha hecho una mejor persona? Y entonces viene Yari y dice, sí, claro, por eso trato de pensar lo que voy a decir y prefiero callar antes de hablar. Ok. Naya dice, me parece tan dura esa palabra paz. Dura pero real. Y es lo que nos lleva a entender cómo Dios... ¿Sabes por qué nos parece dura, Naya? Y a mí también. Porque no quisiéramos que hubiera estas situaciones. Pero las situaciones nos llevan a conocer más a Dios. A conocer más su gracia. A verlo. A depender de Él. Estelita Rodríguez, que nos estás viendo. Estelita pues, no sé si acaba de conectar, pero déjenme hablar un momentico de Estelita. Pero Estelita es una mujer que yo la considero una mujer guerrera, invencible, y ustedes supieran lo que ha pasado. Está superando un cáncer. En su proceso de cáncer tuvo el COVID. Ha vivido situaciones difíciles, pero es una guerrera. Y a veces el sufrimiento Dios lo permite para que sacar lo mejor de nosotros en dependencia de Dios. Nancy dice, el sufrimiento me ha servido para posteriormente testificar sobre el poder de Dios y decirle a otros que no fue fácil, pero que se puede superar la situación con la ayuda de Dios. Dice Alba, tal vez no mejor persona, pero sí me ha enseñado que no soy perfecta, que tengo equivocaciones como cualquier persona y que de mí depende ser mejor y aceptar mis errores tanto como hija, hermana, madre y esposa. Y acá yo te agregaría algo, y a depender de Dios. Dice Martalú, sí, me ha llevado a reflexionar, a cambiar mi forma de ser y ver la vida. Ha sido moldeada en mis emociones y sentimientos y fortaleciendo en mi fe.
Amparito dice, el sufrimiento sí me ha hecho mejor persona por ciertas cosas, pastor, como otras, no, porque desafortunadamente, aunque uno trate de perdonar de corazón, me falta todavía mucho para poder dejar ese sufrimiento atrás, no solamente por mí, sino por las personas que amo. Pero acá Amparito es donde Dios nos lleva a entender. Ahora es difícil, y lo acabo de mencionar con mi cuñado, pero igual no tenemos que desfallecer, y lo que es imposible en nuestras fuerzas, es donde mirando la cruz podemos entenderlo. Y si Él te perdonó a ti, si Él me perdona a mí, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a otros? Dice Alexandra, precisamente hoy compartía con las chicas en el devocional que he aprendido a amar a los desiertos, ya que en ellos el Señor me acerca más a Él, me permite quitarme cosas que no me servían, me ayuda a madurar y a crecer. El sufrimiento es porque el Señor nos forma y saca lo mejor de nosotros, así como del dolor de otras formas una perla. Ok, listo. Naya dice, he aprendido a ponerme en los zapatos de otros y a ser más amable y a tratar mejor a las personas. Ok. Claudita dice, sí, el sufrimiento me ha hecho que antes de tomar decisiones primero debo consultarle a Dios. También he aprendido a ver el dolor con una oportunidad que Dios me da para aprender a aceptar la voluntad de Él sobre mi vida. Ok, Olguita dice, claro que sí, ahora trato de obedecer la palabra, madurar y fortalecerme, que Dios glorifique a Dios en todo, fortaleciéndome en Dios y glorificando a Dios en todo momento. Ok, gracias a todos por sus respuestas. Y bueno, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias porque hoy entendemos más de lo que tú nos estás dando, y como dice Naya, tal vez esta palabra es fuerte, Dios, pero sé que es necesaria. Y como decía el domingo, no se la estás dando a todo el mundo, nos la estás dando a nosotros como iglesia, porque quieres levantar una iglesia que realmente camine en santidad y que pueda llevar tu gloria, Señor. Sufrimos como consecuencia del pecado, pero también sufrimos como consecuencia de nuestros pecados. Pero entendemos que a través del sufrimiento, Señor, es el cincel que tú utilizas, Señor, para forjar en nosotros, para esculpir en nosotros el carácter de Cristo. Ayúdanos cada día a crecer en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia, en esa bondad que viene de ti, Señor. Oro por Francisco Javier Venegas una vez más, clamando, Señor, porque tú obres, Señor, ese proceso perfecto en su cuerpo de sanidad, de restauración y de bendición. Oro por Justin Gómez, pidiendo, Señor, sobre el niño, que tú sigas obrando en su vida. Oro por Amparito Toledo, para que tú seas sanando, Señor, los dolores. Y hoy con lo que ella nos dice, no solamente, Señor, de su cuerpo, sino de su corazón, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento le lleve a entender, Señor, que el perdón es la mejor oportunidad que nos das, que cuando perdonamos no le hacemos un bien a otros, nos hacemos el bien a nosotros mismos, de olvidar, Señor, y de quitar de nosotros tanto resentimiento y tanto dolor. Oro por Freddy Soto para que tú actúes en su vida. Oro por Carolina Suárez, Señor, y por su familia, por lo que están viviendo en estos momentos de angustia por causa de la enfermedad, y te pido que tú levantes y bendigas. Sigo orando por William y su familia, pidiendo que tú seas abriendo puertas de bendición. Oro por Giovanni, por Alexandra, por esos procesos jurídicos, que tú les des la victoria. Y oro por Lucy, para que tú los bendigas y les permitas estar en la bendición. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por estar acá. Mañana, recuerden, servicio presencial, así que los esperamos. En la mañana, a 7 de la mañana, les mando el link para que se conecten a la oración. Un tiempo muy, muy especial. Mañana, tremendo tiempo de oración, muy, muy bonito. Y en la noche, nuestro servicio. Durante el día les estaré mandando el formulario para que puedan asistir. Espero que esta noche haya sido de bendición. Gracias a todos por estar acá conectados, y los bendecimos. Olguita, Martica, y a todos los que están conectados, Nancy, Albita, Martica, Amparito, mi esposa, todos, bendiciones y feliz noche. Que el Señor los guarde y los bendiga. Hasta mañana.